Buenas tardes. Otra vez estamos con nuestras meditaciones en la primera epístola de Juan. Y hoy hemos llegado al capítulo 4. Y hay 6 versículos al principio que quiero que miráramos, pero en el mismo contexto vamos a mirar los versos 14 y 15. Entonces, primero de Juan y capítulo 4. Empezando con el primer versículo. Vamos a leer desde el principio y luego exponer el texto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora vamos a dar un salto al versículo 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Bueno, este pasaje es una continuación natural del último versículo del capítulo anterior, donde decía: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y luego dice: no creer cualquier espíritu. Pues es una continuación natural. Se menciona al Espíritu Santo. En el contexto nos recuerda que hay que tener mucho cuidado de cuál espíritu se trata, porque existen otros espíritus que no sean el Espíritu Santo. Hay espíritus mentirosos, espíritus falsos. Tenemos nosotros la responsabilidad, por tanto, de examinar y de probar los espíritus. Un espíritu puede parecer muy cristiano, muy divino, pero ¿es de Dios o es del diablo, que puede aparecer como ángel de luz? En este texto están relacionando a los falsos espíritus con los falsos profetas. Hombres que llegan con una apariencia muy espiritual, pero que enseñan doctrinas contrarias a Cristo. Alguien que no esté avisado, que no se tome la molestia de estudiar la doctrina o la enseñanza bíblica, bien puede engañarse. Como cristianos tenemos la responsabilidad de discernir la diferencia entre la verdad y la mentira en cuanto a la doctrina, especialmente en esos días en que se puede oír y ver cualquier cosa en el internet, en Facebook, en YouTube, y alguien que no es muy conocedor de la palabra de Dios bien puede engañarse con algunos que citen ciertos textos fuera de su contexto. Porque la primera razón en que tenemos esa responsabilidad de discernir la diferencia
es que tenemos nosotros la verdad sobre la persona de Cristo, a la cual hay que someter a prueba toda otra verdad que se presente. Cuando empieza ahí el versículo 1, amados, eso implica que lo que seguirá es de suma importancia. Lo está subrayando. Hay un comentarista que se llamaba Adam Clarke que dijo que no hay que estar demasiado pronto a creer cada cual pretende traer una enseñanza por el Espíritu de Dios. Se puede probar por medio de lo que ya sabemos viene de Dios. Es decir, la palabra de Dios. Todo lo que no esté conforme a la palabra de Dios que tenemos no puede ser de Dios. Por tanto, conforme a los versículos 2 y 3 se trata de examinar su credo, su creencia. Pero ¿cómo puede hacer esto si usted no lee y medita la palabra de Dios cada día? No solo el domingo. Si no ha leído toda la Biblia, ni siquiera ha leído todo el Nuevo Testamento, ¿cómo puede usted discernir si algo es conforme a la Biblia o no? Los versículos 2 y 3 decían esto: conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es el espíritu del anticristo. Tiene que reconocer abiertamente, eso es la palabra confesar, significa reconocer abiertamente que Cristo ha venido en carne. No solo que vino en carne, lo que era necesario para morir en la cruz y ser nuestro Salvador, sino que la encarnación es su estado permanente ahora. Ha venido, no vino y ya estuvo, no, ha venido. Quiere decir que sigue estando en carne. Había cierta enseñanza de que Jesús pareció encarnado, pero que era una ilusión, nunca dejó de ser únicamente espíritu, que solo pareció ser carne para poder relacionarse con nosotros. Pero eso es mentira, según el apóstol aquí. Y la verdad, si uno lo piensa, ¿cómo es que Dios nos engañaría con ilusiones? La verdad no tiene sentido. Es como los que dicen que Jesús resucitó solo espiritualmente, pero que Dios escondió su cuerpo y lo hizo parecer físicamente, pues como para que los discípulos creyeran que había resucitado. Vaya cosa. Dios no engaña a la gente. Pues esto no es la única prueba de doctrina correcta, pero era una de las más importantes en aquel momento. Y los versículos 14 y 15, por ejemplo, nos dan otra prueba, lo que hemos leído, que mostrando que Jesús es Dios, ¿no? Dice, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Quien no lo confiesa abiertamente es espíritu del anticristo. Entonces cualquier predicador, por lo más impresionante que pueda ser, lo más amable, lo más bello sonrisa que pueda tener, lo más impresionante la sala y el auditorio, si no confiesa esas verdades, pues es del espíritu del anticristo. Bueno, eso es la primera cosa que tenemos que darnos cuenta. Pero el texto nos dice que es porque hay falsos espíritus y falsos maestros en el mundo. Cuando dice, amados, no creáis o no crean a todo espíritu, podría o sí traducirse mejor, dejad o dejen de creer cualquier espíritu
Parece que hay algunos de los lectores que ya se dejaban llevar por falsas enseñanzas. Dejen de creer esas cosas. Hubo falsos profetas, como lo dice en el versículo 1, ¿no? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, habla de falsos maestros. Es decir, gente que enseña, pero falsamente. Hubo obradores de milagros. En Mateo 24, versículo 24, hablaba de gente que hacía cosas, milagros. Hechos 13, 6. Segundo Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis 19, 20. Habla de gente que hacían señales, que hacían milagros, que hacían cosas impresionantes. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Pero que eran falsos maestros o falsos profetas. Por eso no hay que dejarse impresionar, aunque hagan para hacer milagros o señales. Esos falsos maestros son influenciados por varias fuerzas y espíritus, y algunos de esos son directamente demoníacos. No hay que sorprenderse de que haya fuerzas aparentemente sobrehumanas detrás de esos falsos maestros a veces. Tanto el espíritu del diablo como es el Espíritu Santo, los dos hablan por medio del espíritu del hombre. ¿Cuánta responsabilidad tenemos, no? Porque queremos estar seguros de hablar por el espíritu de Dios y no un espíritu del diablo. ¿Cuánta responsabilidad? ¿Con quién espíritu hablamos nosotros? En el versículo 4 decía vosotros, o podríamos decir ustedes, en contraste con los falsos maestros. Se trata de ellos. Ellos y vosotros. Dos campos distintos. No puede haber entendimiento entre los dos. No puede haber ni acuerdo, ni diálogo, ni negociación. Son dos campos totalmente contrarios y no hay lugar de encuentro. En el versículo 3, segunda mitad, decía, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Decía Juan en su tiempo. Veces 2 Tesalonicenses 2 sigue describiendo ese principio. No hay que hacer especulaciones sobre esto. Ya el anticristo está en el mundo. Hay muchos anticristos. Todo aquel que niegue la verdad sobre Cristo es del anticristo. Los que tienen enseñanzas contrarias a la verdad sobre Cristo son del diablo. Son anticristos, porque están en contra de Cristo. Se divide a la gente pues en dos categorías. Dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. Esa es la manera de conocer la diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu del error. Cómo reciben la enseñanza de los apóstoles. Y de paso, cuando digo los apóstoles, estoy hablando de los apóstoles que hay en el Nuevo Testamento. No cualquiera quien quiere que se presenta como apóstol hoy en día. Los apóstoles autodenominados son falsos. En tercer lugar, hay que considerar la fuente de lo que enseñan ellos. Recuerda, había ellos y nosotros, la diferencia. Y la fuente es el mundo. El versículo 5, leímos, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo
y el mundo los oye. Y no es que hablan acerca del mundo, sino que lo que hablan viene del mundo. El mundo es la fuente de su hablar. Se trata ahí del sistema mundial, del cual Satanás es la cabeza. Es la fuente de toda herejía, de todo error sobre la persona de Cristo. El mundo con su afán de riqueza. Pueden discernir fácilmente de paso cuando esos falsos maestros empiezan a hablar de dinero, 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 dinero. ¿Sabe? Usted da por la fe, Dios le prosperará y todo esto. Preocupados por la riqueza, pues son del mundo, del sistema del mundo. Y esa es la fuente del error. Estas personas, aunque estaban quizá dentro de la misma iglesia, llevaban consigo la mentalidad que habían recibido en el mundo. Nunca dejaron de pensar conforme a las filosofías de antaño, sea que les adaptaban a las creencias cristianas, sea que adaptaban el Evangelio a sus creencias anteriores. Pero no se puede hacer esto. No se puede. Así que tengan cuidado a lo que oyen, a lo que escuchan. Y si ustedes escuchan mi sermón sobre Facebook o YouTube y usted ve que estoy predicando contrario a la verdad sobre Cristo, entonces dejen de escuchar. Como dijo Pablo, aunque yo mismo, dijo Pablo, predicara otra cosa, cambiara el Evangelio que se ha predicado en el pasado, pues que sea anatema. Y decía él mismo, si lo hiciera, o un ángel del cielo. Cuidado con lo que creemos, con lo que escuchemos. Y luego, y eso es lo positivo, porque he dicho mucho negativo, porque somos ya victoriosos sobre el adversario, incluso sobre los falsos maestros. El versículo 4 nos da la razón de nuestra victoria. Decía, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo se trataba de Satanás. Y en vosotros, en ustedes, es Cristo. Cristo que está en ustedes es mucho más fuerte que Satanás. Y ustedes tienen todo el herramienta para vencer a las falsas enseñanzas. Léelo, medítalo, escúchalo, aprende a conocerlo bien, porque esa es nuestra arma. Cristo es la palabra de Dios encarnado, esa es la palabra de Dios escrita. Los habéis vencido. Aquí se trata de los falsos maestros, no los espíritus. No está hablando de vencer a ciertos espíritus, sino a los falsos maestros mismos. Es decir, aquellos maestros que parecen más inteligentes, etc., no han de intimidarles. Ya los han vencido. Tampoco hay que enorgullecerse de esto. No son ustedes que la han vencido, sino Cristo en ustedes que les han vencido. Se ha sugerido también de este texto que los apóstoles siguen hablando la verdad porque el pueblo de Dios los oye y los escucha. Y los falsos maestros siguen hablando mentira porque el mundo les sigue oyendo y escuchándolo.
De todos modos, quien tiene un discernimiento espiritual acepta la enseñanza de los apóstoles que tenemos por escrito en la Biblia, reconociéndola por ser espiritual. Alguien ha dicho que una de las pruebas del valor de la Biblia es el carácter de aquellos que se oponen a ella. Es cierto que los mismos que se oponen a la verdad sobre Cristo generalmente acaban demostrando en una manera u otra que su posición es falsa. No debemos tener vergüenza de decir que tenemos la verdad, que sabemos la verdad sobre Cristo. Alguien viene a nosotros con alguna enseñanza contradictoria. ¿Qué decimos? Oh, si somos bien educados, diremos quizá, bien, usted tiene su convicción y yo tengo la mía y supongo que mi convicción vale tanto como la otra. Olvidemos en tal caso de buena educación. No hay que decir mentiras que insultan a nuestro Salvador, solo para demostrar que somos bien educados. Sí, podemos hablar de manera bien educados y debemos hacerlo, pero debemos tener la valentía, el valor de decir, lo siento, pero usted se equivoca, porque la Biblia dice lo contrario y poder mostrarlo. Y su equivocación no es algo de poca importancia, puede afectar su suerte eterna. Hablar así es amar a la gente. ¿Les vamos a amar? Digamos la verdad. Con todo amor y dulzura, amabilidad, pero digamos la verdad. Que el Señor les bendiga abundantemente y que les dé una buena noche de descanso.